Continuamos como todos los sábados pasando visitas. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Le vamos a recordar nuestras redes sociales. En Facebook Pasando Visita, en Instagram Pasando Visita 29 y en Twitter Visita Pasando. También les recordamos nuestro canal de YouTube, donde pueden ir en cualquier momento y ver nuestros anteriores programas. Si quieren volver a repetir, escuchar lo que hablamos, están invitados a hacerlo. También le vamos a dar nuestro número en el estudio, es 809-583-7999. Ya va a estar en un ratito por aquí, de este lado. Entonces, ustedes pueden llamar para hacer cualquier pregunta que quieran a nuestra invitada, que en el día de hoy es la doctora Doris Sánchez, quien es anestesióloga, especialista en intervencionismo de dolor y en cuidados paliativos. Debemos recordar que esta entrevista viene dada por la Unión Médica del Norte. Así es. Nuestra clínica, que está en la avenida Juan Pablo Duarte 176, con 4 edificios y 1 en construcción. Unión Médica del Norte. Hola, Doris. Buenos días. Doctora, bienvenida. Buenos días. Bienvenida a su programa. Encantada de estar con ustedes en la mañana de hoy. Saluda a Pedro. Aquí estoy con mi asistente, uno de mis asistentes, que siempre está en trabajo conmigo. Sí, de la mano. De la mano. Doctora, hoy tenemos un tema, yo creo que todos los temas que maneja Doris tienen que ser medio pesados porque es de dolor. Doris, ¿dónde tú te formaste? Yo me formé anestesiología en el Hospital José María Cabral Ibáez y luego fui a Venezuela a hacer cuidados paliativos, algología e intervencionismo. ¿Y dónde estás trabajando? Estoy trabajando en la Clínica Unión Médica y dirijo el departamento de anestesiología en el Hospital José María Cabral Ibáez. Perfecto. Siempre tenemos que terminar juntos. Siempre. Residencia juntos y ahora tenemos que trabajar de la mano. Exactamente. Y lamentablemente, aparte de anestesióloga, tú eres una subespecialista en algo que yo particularmente no me gusta tener: dolor. Bueno, la mayoría de parte de mi tiempo es dedicada a dolor. Dolor y cuidados paliativos. A quitarle el dolor. A quitar el dolor. Eso es lo mejor. A que lo tiene. Yo que he sido paciente de Doris, puedo decir que nada mejor que tú tienes un dolor y te lo quiten. Doris, entonces, hoy el tema que vamos a tratar es el dolor oncológico en pacientes oncológicos. Son pacientes que tienen cáncer. Entonces, comencemos. ¿Qué es el dolor oncológico? Bueno, este es uno de los tipos de dolores más frecuentes en el mundo. El dolor oncológico es el principal síntoma que ocurre en un paciente con una enfermedad terminal que generalmente se relaciona con la oncología, pero puede estar relacionada a otras enfermedades también. Su prevalencia en el mundo está determinada en un 90%. Imagínate. O sea, casi todo el que tiene un cáncer tiene dolor. Wow. Incluso se ha demostrado que se han detectado cáncer por este síntoma, por ser el principal síntoma que presenta el paciente. Y más en los niños. Y más en los niños. O sea que, pero lamentablemente cuando ya hay dolor es porque está avanzado muchas veces. Generalmente del 30 al 70% de aquel paciente que presenta dolor y se detecta cáncer está en etapa progresiva. Ese es el punto lamentable. Tenemos que aclarar que el dolor puede presentarse por el cáncer per se y también puede presentarse, tengo yo entendido, tú me corriges, por el tipo de medicamento que se utilice. El dolor oncológico tiene muchas causas. Por eso es tan importante que los pacientes con enfermedades terminales, incluyendo el cáncer, sea manejado por un equipo de personas, que dentro de ese equipo esté lo que es el algólogo o clínica del dolor o cuidados paliativos, junto con el departamento de oncología, junto con el departamento de radioterapia, junto con el departamento de enfermería, junto con el departamento de psicología. Debemos trabajar en conjunto. Es multidisciplinario. Multidisciplinario. Nosotros, cuando manejamos un paciente con dolor oncológico, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica y un examen físico. Porque el dolor oncológico tiene muchas causas y no todo lo vamos a manejar con morfina. Entonces, depende de la causa, como acaba de decir la doctora, es en la estrategia terapéutica. O sea que lo primero es identificar dónde está el dolor y por qué. Exacto. Si este dolor en este paciente verdaderamente es de origen oncológico, porque puede ser producto del tumor que esté comprimiendo alguna víscera, que esté comprimiendo algún nervio, que esté comprimiendo algo vascular o alguna área específica del sistema nervioso,
por su aumento o tamaño. También puede deberse al tratamiento oncológico que le estén dando al paciente, ejemplo, la radioterapia, la quimioterapia neurotóxica, Sí. la neurotoxicidad. Y también puede deberse en un 10% a los síndromes neoplásicos que se caracterizan en algunos tipos de cáncer, Bueno, que también produce dolor. sí, como decía, mucha gente se preguntará por qué el tumor cuando crece puede producir dolor, y es que a nivel de las vísceras, la compresión es lo que produce realmente. Exactamente. Cuando hay compresión Activa en los las vísceras. receptores nociceptivos que están en el órgano Así es. y produce un dolor intenso. Mira, y este dolor que se produce en los famosos miembros fantasmas. Sí. Y el dolor que se produce en los famosos miembros fantasmas es un dolor tipo neuropático. Generalmente ocurre por amputación de un miembro. Y la característica de este dolor es muy diferente a la característica del dolor oncológico. Ya es un dolor tipo neuropático, urente, ardente, candente, parestesias, disestesias, y ya hay una alteración a nivel del sistema nervioso simpático, una alteración del sistema nervioso central o periférico, con características propias. Ya esto es muy diferente al dolor oncológico. Ok, les recordamos también a todos allá en sus hogares los teléfonos del estudio, 809-583-7999, por si quieren llamar y hacer alguna pregunta. Doctora, entonces, ¿cuál es el tratamiento para el dolor oncológico? Bueno, el tratamiento para el dolor oncológico, primero tenemos que determinar la causa, las cuales ya mencioné. También podemos tener pacientes con dolor oncológico que su origen del dolor no sea por el cáncer, que sea por otro origen, ya sea nociceptivo, o lumbar, osteomuscular, que puede ocurrir también. Determinar la causa del dolor, determinar la intensidad de ese dolor. Hoy en día tenemos parámetros, tenemos protocolos de manejo organizados dirigidos por la Organización Mundial de la Salud, como en otras patologías, donde ellos destacan y han afirmado unas escaleras o ascensores analgésicos que debemos de tener en cuenta a la hora de manejar cualquier tipo de dolor. Tenemos tratamientos farmacológicos, y como estamos hablando de dolor oncológico con una intensidad severa generalmente, hablamos de lo que son los opioides fuertes. ¿Hablamos de los? Opioides fuertes, Opioides los fármacos derivados de la morfina, que son muy utilizados en esta clase para el manejo de este tipo de dolor. También podemos utilizarlo con coadyuvantes, con analgésicos no opioides. Y cuando aquel dolor oncológico no responde con toda esta terapia, entonces nos vamos a un cuarto escalón, que son los tratamientos intervencionistas. Es decir, a nivel medular, a nivel del canal vertebral y a través de bombas o neuroestimuladores. Ok, o sea que a esa parte vamos a llegar un poquito más adelante. Entonces, ¿y los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, esto es una rama de la medicina. Esos son los cuidados que le damos a un paciente con una enfermedad terminal, con un pronóstico malo, para darle alivio y principalmente calidad de vida durante el tiempo que Dios disponga que ese paciente sobreviva. O sea que ahí nada más no solamente va incluido analgésicos. No, ahí manejamos muchos síntomas. Generalmente se confunde mucho lo que es manejo de dolor oncológico con cuidados paliativos. En cuidados paliativos no solo manejamos dolor oncológico, manejamos todos los síntomas que derivan de una enfermedad terminal. Debilidad, mareo. Cansancio, mareo, anorexia, caquesia, estreñimiento, delirio, disnea, los pacientes con cáncer de pulmón. Psicológicamente ayudamos a que el paciente tolere esta enfermedad y trabajamos con los familiares, señores, que esa es la parte más importante en el manejo de un paciente oncológico. Y son muy afectados muchas veces. Son muy afectados porque es que los familiares nunca creen. Uno tiene la esperanza siempre. Siempre tiene la esperanza de que su paciente va a salir. Y hay que luchar. Y hay que luchar. Sí, uno nunca baja los brazos, aunque le digan, mira, no hay nada que hacer. Siempre es bueno luchar. Puedes alargar un poco la vida, pero que sea con dignidad. Eso es muy importante, de eso de los cuidados paliativos. Doctora, cuando
Un paciente, usted mencionó la morfina ahorita. Usted sabe que hay muchísimas personas que tienen sus temores y miedos con el uso de la morfina porque se ha hablado, se ha mencionado como que tiene muchos problemas la morfina por mal uso. Entonces, ¿qué síntomas secundarios, qué efectos secundarios puede producir el uso de morfina? Esto es una pregunta... Capicúa. Ay, ay, ay. Ese es el día tras día en nuestra clínica del dolor. Una llamada. Usted me va a una responder esa llamadita. pregunta porque yo sé que esa pregunta es súper importante. Vamos a escuchar a quien nos llama. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. Saludos, buenos días. Buen día. Sí, desde Santo Domingo. Un placer escucharle. Muchas gracias. Gracias. Soy la doctora Molina, aquí escuchando buena intervención sobre el dolor. El dolor está en la población entera, Así Cuando es. no le duele a uno el bolsillo, le duele a uno el cuerpo. Doctora, una pregunta a usted. Muchas felicidades a esa juventud que está en este panel. Gracias. Doctora, a nivel de cáncer me ha tocado ayudar a pacientes que le hacen biopsias. Esas biopsias donde quieran, en el hígado, en el pulmón, en todos los lados. Y veo cómo los médicos que las tratantes no les indican cosas fuertes para el dolor. Entonces me preocupa porque veo a estos pacientes sufrir mucho. Estos medicamentos que usted da, o sea, esas terapias que usted da, ¿son definitivas para quitar el dolor siempre o es a base de calmante? La escucharé por teléfono. Gracias, doctor. Muchas gracias por su pregunta, doctora Molina. Me parece que gracias por su sintonía. Doctora Sánchez. Inmediatamente a través de una biopsia detectamos que el resultado es cáncer, es tumoral. Ese es el momento que nosotros debemos de intervenir junto con el oncólogo, porque hacemos un trabajo en conjunto, es decir, manejar el dolor por cáncer a tiempo disminuye muchos requerimientos farmacológicos. Y con respecto a que el médico no indica de inicio, la terapia adecuada es porque cada quien tiene su especialidad. Sí, hay que manejar su área. El oncólogo trabaja en lo que es tratamiento oncológico. Sí, pero para eso están los protocolos. Hay protocolos de manejo y ellos inmediatamente interconsultan con el cuidado paliativo o con el algólogo para buscar resolver en conjunto este problema. Nosotros somos los que conocemos las terapias indicadas para manejar esta clase de dolor. Con respecto al cirujano, se supone que desde que el cirujano va a entrar a esa paciente a cirugía para biopsia o para lo que sea, debe de ponernos en contacto. Debe llamar Sí. a un médico para el dolor, para que sepa y pueda manejarlo. Sí, porque, óyeme, no debe ser fácil. No. El trauma del diagnóstico. La incertidumbre del El trauma paciente. de tú entrar a la sala de cirugía y encima de eso el dolor. No, eso no hay quien lo aguante. Sí, Entonces, esto es un trabajo en conjunto. Sí. Que unido cirugía, oncología y algología podemos manejar al Y paciente. pienso que ustedes, no sé, tú me vuelves a corregir, porque es un tema que gracias a Dios no me tengo que ver involucrada, pero yo supongo que desde el momento que uno le hace el diagnóstico a un paciente, los pocos pacientes que la doctora Rocío de la Cruz me ha enviado, yo lo que hago es que se los refiero a una psicóloga. Sí, es Entonces, muy importante también. desde ese momento, para que la psicóloga nos ayude a cómo va a ser el manejo. Desde el momento que tú recibas ese paciente, ya el paciente ya sabe que tú le vas a poner un calmante, que eso es algo que va a pasar, que todo va a mejorar y esas cosas. Ese es el punto principal. Nosotros tenemos que dar a entender a toda la sociedad médica que los cuidados paliativos no solamente son al final de la vida. No, y ni después de la cirugía. No. Es desde el inicio del diagnóstico. Entonces, el problema está que hoy en día los pacientes no llegan ya a terminal. Sí. Y han sufrido cantidad, meses y hasta años. Entonces, cuando nosotros venimos a tomar el paciente, ya está deteriorado, ya tiene una depresión masiva, ya no confía en el tratamiento médico porque todo lo que me han hecho no ha resultado. Entonces, por eso que debemos trabajar el paciente desde el inicio, Yo creo desde que el diagnóstico. Que ahí está la mayor respuesta Sí. a esa pregunta. Es
referir, o sea, trabajar en conjunto. En conjunto. Con el especialista de cada área para que cada quien maneje su área. Y es bueno, ya concluyendo esa pregunta, que inmediatamente se tenga un paciente oncológico, se pone en contacto con el medicina paliativa, como usted dice, para que lo trabajen juntos, porque es verdad que he visto muchos pacientes que duran tiempo sufriendo dolor y muchas veces uno, como maneja solamente algunas áreas, no quiere meterse, y es correcto no meterse en el área del otro. Exactamente. Pero también debemos recordar que parte de nuestro trabajo es orientar al paciente, hay que orientarlo a que vaya donde un especialista que maneje esa área. No podemos quedarnos con el paciente para nosotros solos. Los pacientes hay que mandarlo a otros especialistas para darle un mejor servicio. Doctora, vamos a volver con la pregunta que dejamos atrás antes de la llamada, que era sobre la morfina y los temores que tienen las personas. Déjeme decirle de este tratamiento. Cuando nosotros nos llega un paciente a clínica del dolor, lo primero que el paciente y el familiar llega con el temor y con el mito: me estoy muriendo, ya me van a poner morfina, o me estoy muriendo y ya me están enviando a clínica del dolor. Entonces eso no es cierto. Los opioides fuertes se ha demostrado con evidencia científica que son específicos y tienen sus ventajas y sus especificaciones para manejo del dolor oncológico. La morfina se ha determinado como el gold estándar en el manejo de estos pacientes. ¿Qué significa gold estándar? Medicamento de elección. Perfecto. ¿Por qué? Porque por su farmacología específica, que nosotros los que manejamos esa parte sabemos, por la disponibilidad en los países de bajos recursos, subdesarrollados. La morfina es barata. Si la tenemos en todos los países subdesarrollados, es barata y tiene varias formas de presentación. Si la podemos manejar oral, la podemos manejar endovenoso, la podemos manejar rectal, y eso nos ayuda. Peridural. Exactamente, bien tratecal. Y esas características ayudan a que esta sea la droga de elección. Pero ¿qué pasa? Cuando el paciente y los familiares nos llegan al área con dolor, con todo y su dolor severo, lo primero que dicen: doctora, manéjalo con lo que usted quiera, pero no me le ponga morfina. Error letal. Señores, la morfina es un analgésico igualito que un AINES. Con sus efectos, un AINES es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo normal, diclofenac, ibuprofeno, esa variedad. La morfina es un analgésico igual que cualquiera. El problema de esto es saber manejarlo, por eso es que debe de ser recetado e indicado por un especialista en el área. De por sí controlado, ¿no? Es controlado. Pero incluso los tabú. Es el tabú, Ahí es los está el mitos tabú que hay en la población, y no solamente, oye, este tabú es en el mundo entero, lo que pasa es que se ve más en los países subdesarrollados. Además, una todavía. cosa, un paciente no tiene que ir con qué le van a poner ni qué le van a dejar de poner, porque el que está pasando el dolor es el paciente, primero, y segundo, quien sabe de eso es uno. Exacto. No, por ejemplo, estamos hablando de pacientes terminales con cáncer, ¿verdad? Claro. ¿Por qué rayos yo me voy a preocupar de que el paciente termine adicto? Esa es la principal opinión de los familiares. Doctora, usted utilizar morfina en mi familiar va a producir que muera antes por la morfina que por el cáncer. Error, eso no es cierto. La morfina le va a producir una depresión respiratoria que lo va a matar. Eso no es cierto. La morfina le va a producir adicción. Es decir, mi familiar se va a volver drogadicto. Señores, esos son mitos erróneos que tenemos que quitarnos de la cabeza, tanto en el ámbito médico como en el ámbito de la población social. Tenemos que diferenciar entre lo que son conceptos. Está determinado que todos los opioides fuertes sí producen lo que se llama tolerancia y dependencia. Tolerancia y dependencia son conceptos que no son sinónimos de adicción. Así es. Eso es algo diferente a lo que es adicción. Vamos a explicar cada uno. Exactamente. Entonces, vamos a ver la diferencia. Tolerancia es no conseguir un efecto analgésico ante una dosis prescrita.
Y ante esta situación debemos de aumentar dosis para conseguir esa respuesta analgésica. Eso es cuando la gente dice, yo me tomaba una pastilla y ahora me tengo que tomarme dos. Necesita aumentar la dosis porque para conseguir el mismo efecto. El cuerpo se va haciendo tolerante sí, pero señores, a esa sustancia. La tolerancia resulta de muchos factores. Eso es lo que te iba a decir. Exactamente. Y de un mal uso muchas veces. Y de un mal uso. Y también puede prevenir, puede surgir de la progresión de ese tumor, que también puede ocurrir. Pero también hay que ver una cosa en cuenta. Muchas veces, cuando el paciente se le da anestesia, se le da un calmante, el paciente no es lábil a ese medicamento y se asocia a que no coge la anestesia, porque ya el paciente, él mismo, ha sido sobremedicado con medicamentos para el dolor y o pacientes alcohólicos y drogadictos. Necesitan otra dosis, que están acostumbrados a utilizar otras sustancias. Y drogadictos per se. Eso pasa con cualquier paciente, eso no pasa nada más con los oncológicos. No, eso pasa con exactamente, pero que muchas veces uno cree que son nada más son los oncológicos y no es así. Exacto. Entonces, dependencia es la adaptación del organismo ante un fármaco. Si usted está con opioide fuerte, usted no puede tener una salida abrupta de ese medicamento, no puede retirarlo de forma abrupta. Y eso es lo que ocurre mucho con los familiares de los pacientes que usan opioides fuertes. Yo nada más le doy el medicamento cuando tiene dolor. Oye, estamos hablando de un paciente con cáncer. Eso lleva un intervalo, eso lleva una secuencia, eso lleva una dosis. Que si no cumplimos con esa dosis va a ocurrir un dolor abruptivo. No va a alcanzar el umbral de dolor que necesita, las dosis que tiene que tener circulante. Para mantenerse. Y entonces no va... Señores, adicción es otra cosa. Adicción son manifestaciones psicológicas del paciente ante la falta de un medicamento. Agresividad. Necesita la droga aunque no tenga efecto terapéutico. Ya eso es una enfermedad crónica. La adicción es una enfermedad crónica. Y para un paciente, señores, oncológico, con un pronóstico malo, para llegar a la adicción, eso es muy difícil. Sí, este paciente va a llegar primero a ser un ángel que ser adicto. Es por eso yo decía, ¿qué importancia tiene que te preocupe que se vaya a volver adicto? Es que no va a dar el tiempo. Terminal, porque es que no, exactamente. Lo que hay que darle muerte con dignidad. Tranquilo, alivio, muerte calidad de vida. Eso es lo que tenemos que dar. Calidad de muerte. Exactamente. Doctora, usted ahorita mencionó también no solo el uso de la morfina, sino que uso de otras terapias más invasivas. Si pudiéramos tocar esa parte, lo que son, usted mencionó... tratamientos intervencionistas. Cuando tenemos aquellos pacientes medicados correctamente, con el protocolo adecuado, y que por una u otro factor esta terapia no ha sido efectiva, hoy en día tenemos los tratamientos intervencionistas que son las bombas intratecales para infusiones continuas. Eso es a nivel, esos son catéteres que se colocan a nivel del canal vertebral para mandar el opioide directamente central a la médula, exactamente. Con esto requerimos menos cantidad de medicamento, manejamos dosis y el alivio es instantáneo porque vamos al receptor medular directo. Mandamos el medicamento directo a donde debe de hacer efecto. Entonces, esos catéteres se unen a unas bombas que son ultra pequeñas, que se colocan subcutáneo en la piel y tienen una cantidad de la batería. La batería tiene un tiempo determinado de uso que es según el tipo que uno escoja. Y con esto, lo importante de este tipo de terapia es que el paciente no va a tener un dolor. Va a estar tranquilito todo el tiempo, usted le da una calidad. Ese paciente se va con ese tratamiento a la casa. Se va y realiza todas sus actividades con ese tratamiento. Existen dos problemas con este tratamiento. ¿Cuáles? A pesar de ser magnífico, tenemos que tener un pronóstico de vida por lo menos superior a 6 meses, porque es un tratamiento muy costoso. Y generalmente los cuidados paliativos, la terapia del dolor, los tratamientos intervencionistas, hoy en día no son cubiertos por las aseguradoras de salud.
No, porque yo que le importa a los vivos, le van a importar que se va a morir. Exactamente. No le importa. Entonces son muy costosos y los pocos que hemos puesto en el país ha sido con aseguradoras internacionales. Es decir, pacientes que tienen seguros. Entonces quiere decir, como siempre se ha dicho, que el paciente que es jodido económicamente se jodió más rápido. Bueno, en cierto sentido, Sí, en ese claro, punto. claro, porque una persona pudiente busca la manera de que Exacto. de que se le ponga el tratamiento, pero si un paciente que eso no lo cubre el seguro, que todo es a base de seguro, óyeme. No. Doctora, Pueblo dominicano despierte. además del uso de bombas, ¿qué otros tratamientos así invasivos existen? Bueno, tenemos los, Para el dolor. los tratamientos de neuroestimulación, que son electrodos colocados paralelo a la porción medular para enviar corrientes eléctricas y engañar el sistema nervioso, para que la población entienda. Es decir, esa información de dolor que llega a la corteza cerebral y hace esa percepción, se engaña y en vez de enviar la información de dolor, envía sensación de tranquilidad, ligeras parestesias y disminuye totalmente lo que es la vía descendente del dolor. Ese tratamiento también es válido, o los tratamientos de los cuales usted ha hablado aquí, es válido también en niños y adolescentes. Sí, sí, en adolescentes y en niños. Perfecto. Eso es bueno explicar porque como no ve todo tipo de público, no todos son médicos. Exacto. Que lo que la doctora dice es de que el sistema nervioso central funciona con es eléctrico. Es eléctrico, son potenciales de acciones eléctricos. Mandan señales eléctricas y esa manera de manejarlo es mandándole una señal eléctrica que engañe, como dice la doctora, al sistema nervioso. Modular el sistema. Exactamente, y la otra, la de ponerle medicamentos directamente al sistema nervioso, también es lo mismo, más rápido, más comodidad. La idea de la especialidad suya, doctora, es facilitarle la vida y la llegada a la muerte al paciente. Esa es la realidad. Sí, esa a es veces, la realidad. Nosotros no curamos. Exacto. No podemos es bueno curar. aclarar eso. Y también que la gente sepa que uno no debe negarse. La negación no querer hablar de la muerte es un error muchas veces con este tipo de pacientes. No es que hay que estar negativos, pero también hay que aceptar las cosas y hay que manejarlo de tal manera que el enfermo pueda tener una vida o lo que le queda de vida tranquilo, en paz, sin dolor. Exactamente. Hay algo que creo que debemos aclarar. Cuando hablaste del uso y administración de medicamentos intratecal o medular, muchas veces el público le tiene miedo a esa anestesia que va por la columna, que me puedo quedar lisiada, que no voy a caminar, que no me voy a sentar. Yo quiero que tú le aclares al paciente que eso no tiene nada que ver y que nada va a pasar. Señores, ya eso desde el punto de vista anestésico, lo primero es que hoy en día como tú acabas de decir, que tú le administras por ahí, que se van a la casa con una maquinita ya es un procedimiento intervencionista. Donde lo inventaron gente blanca, rubia, con exactamente, los ojos azules, es un procedimiento realizado por un especialista en el área, en una sala de cirugía, con un equipo de fluoroscopía, donde vemos exactamente dónde introducimos visión directa dirigida. Que eso no le va a dejar ningún problema a nivel de columna. No, eso no va a dejar ningún problema a nivel de columna. Sí, esto es un procedimiento para la persona especialista en el área. Perfecto. Ok, doctora, antes de despedirnos, recordar dónde está usted localizada. Bueno, estamos localizados en la Clínica Unión Médica, Torre C, segundo nivel, suite 247. Ahí. La Clínica del Dolor en la misma. En la misma, estamos ahí mismo, está ubicada. Perfecto. Sígala por Instagram también, tu clínica Sí, del dolor. tu clínica del dolor. Y no solo para el dolor del cáncer, sino No. para cualquier otro tipo de dolor. Trabajamos dolor agudo postquirúrgico, trabajamos dolor crónico no oncológico, que eso quiere decir lumbalgias, dolores osteomusculares, cervicalgia, fibromialgia, y trabajamos también los cuidados paliativos. Dolores para hernia, lumbar. Exactamente. Como la mía. Señores, doctora, muchas gracias. Doctora Vivoni. Algo que agregar, Doris.
Bueno, lo que yo quiero agregar es enviar un mensaje a la población. El último objetivo que usted debe tener en un paciente, en un familiar que le diagnostique cáncer es ayudar a que si el cáncer está en etapa progresiva, concluya con mejoría de síntomas y calidad de vida. Muchas gracias, doctora. Señores, hasta el sábado, gracias por estar con nosotros. ¿A ti te favorece esa cámara? Sí. Sí. Que tengan buen día, hasta la próxima.